Hola a todos. Nos reunimos esta semana para hablar sobre el trastorno del espectro autista. Mi nombre es María José Ramírez, soy médico cirujano, soy voluntaria médica de Olimpiadas Especiales y además soy médico general en Pequeño Cotolengo Cerrillos. La idea de esta presentación es que tengan una noción de qué es el trastorno del espectro autista y más que nada de cuáles son sus características clínicas y qué cosas nos van a hacer pensar de que estoy frente a un paciente que puede tener un trastorno del espectro autista. Y además un poco cuál es como la evaluación que como médicos generales debemos hacer. Entonces, a modo de introducción, comenzamos con definir qué es el trastorno del espectro autista. Y como bien lo dice su nombre, es un trastorno del neurodesarrollo que está caracterizado por déficits persistentes en la comunicación e interacción social, acompañado de conductas repetitivas e intereses restringidos. Por lo tanto, tenemos como dos ítems súper importantes. El primero es como las dificultades persistentes en la comunicación y la interacción social. Y lo otro son las conductas repetitivas y los intereses restringidos de estos pacientes. Como definición de la patología en sí misma, existen como dos líneas, digamos. ¿Ya? Por un lado está el DSM-5, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, y está el CIE-10, que es de la OMS. ¿Ya? Para términos de esta clase vamos a basarnos principalmente en las definiciones que nos entrega el DSM-5 y que agrupa a los pacientes como en lo que se conoce como el trastorno del espectro autista, y en el fondo la diferencia que va a hacer es en términos de severidad. O sea, vamos a tener un paciente que cumple criterios para tener un trastorno del espectro autista y de acuerdo como a sus necesidades se va a clasificar en severidad. Ya, a diferencia del CIE-10, que habla de los trastornos generalizados del desarrollo, y dentro de esos trastornos generalizados del desarrollo hay distintos subtipos. Dentro de esos, por ejemplo, está el síndrome de Asperger. ¿Ya? Además, hace 1 o 2 años se publicó el CIE-11 en el fondo, pero que todavía no se está utilizando, que la idea es como empezar a aplicarlo desde el 2022, y que clasifica los trastornos del espectro autista de manera similar al DSM-5. La diferencia que tiene es que considera a los pacientes si tienen o no tienen discapacidad intelectual. Por lo tanto, están los pacientes con trastorno espectro autista y después lo divide en si tienen o no tienen discapacidad intelectual. En relación a la epidemiología, la prevalencia es de un 2 a un 25 por cada 1000 personas y esta prevalencia va aumentando con el tiempo. Esto tiene que ver con cambios que se han producido en la definición de casos y con que también hay mayor alerta. O sea, ahora no solo como los médicos, sino también la población en general está más atenta a como signos que puedan hablar de un paciente con un trastorno espectro autista. Otro dato importante en términos de epidemiología es que es 3 a 4 veces más común en hombres que en mujeres y hay una mayor prevalencia en hermanos. En relación a la fisiopatología de esta enfermedad, la verdad es que no está comprendida a cabalidad y hay distintos factores que se han visto de que son como relevantes. ¿Ya? Por un lado tenemos los factores genéticos y esto basado en la teoría epigenética, que en el fondo tenemos un gen anormal que como que entre comillas, se enciende de forma temprana en el desarrollo fetal y el hecho de que se encienda en el fondo la expresión de este gen hace que se expresen otros genes o afecta la expresión de otros genes, y esto sin modificar en el fondo el material genético, sino que lo que se va a afectar es la expresión de los genes y no como el ADN en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Vamos a tener una alteración del desarrollo del cerebro, específicamente la conectividad neuronal, y lo que va a afectar es el desarrollo de la comunicación social.
y esto va a llevar a que el paciente tenga intereses restringidos y conductas repetitivas. La clínica es muy diversa, debido a que en el fondo va a depender de cómo es la interacción entre los genes o de qué combinación de genes activos hay, más lo que les comentaba sobre la epigenética y siempre relevante el ambiente. Ya hay factores neurobiológicos también, en el fondo existe una conectividad neuronal atípica. Otro factor que es relevante es la edad parental avanzada. Hay un aumento del riesgo de tener un hijo con un trastorno del espectro autista en mujeres mayores a 35 años y en hombres mayores a 40 años. También son importantes los factores ambientales y perinatales, como la exposición a tóxicos, teratógenos, la injuria perinatal y las infecciones prenatales, y que en general dan cuenta de pocos casos, pero sí se pueden considerar como un second hit, que en el fondo eh, van a ser como gatillantes o moduladores en el fondo de la expresión de genes predisponentes. O sea, pueden gatillar que un gen predisponente se pueda expresar. Y lo otro que hay que recordar que es súper relevante es que no hay ninguna evidencia de que exista una asociación con las inmunizaciones, es decir, con las vacunas. Ya que me imagino que ustedes han visto en las noticias y todo que de repente aparece información sobre el timerosal, etcétera. Y la verdad es que la evidencia no apoya que las vacunas se asocien al desarrollo de un trastorno del espectro autista. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las características clínicas de los pacientes que tienen un trastorno del espectro autista y particularmente vamos a hablar de los preescolares. Más que nada vamos a hablar de niños más chicos para que siempre tengamos ojo en el fondo y podamos identificar de forma precoz si alguno de nuestros pacientes pudiese tener un trastorno espectro autista. Entonces, ¿qué es importante? Que las características clínicas son heterogéneas, ya sí tenemos un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Entonces, primero, en relación a las dificultades de la comunicación e interacción social, hay ausencia, retraso o regresión del lenguaje hablado. En el caso de que exista un lenguaje hablado, efectivamente, este es atípico, tiene una entonación inusual. Por ejemplo, hay pacientes que hablan siempre en el mismo tono. Hay ecolalia, hay un uso incorrecto de pronombres, como referirse, por ejemplo, a sí mismos en tercera persona. Vocalizaciones y se limitan a ciertos tópicos de interés específicos. Hay un uso limitado del lenguaje para comunicarse, como en el fondo son capaces de hablar en oraciones relativamente complejas, pero se limitan a utilizar a veces solo pocas palabras. Hay ausencia o reducción de la comunicación no verbal, es decir, de los gestos y las expresiones faciales. Hay una respuesta escasa o ausente a gestos y expresiones faciales ajenas. Hay una ausencia o demora en la respuesta a su nombre, esto considerando que es un paciente que no tiene problemas auditivos, por supuesto. Hay un interés ausente o reducido en compartir intereses con otros. ¿Y en qué cosas vemos eso? Por ejemplo, en la ausencia de la sonrisa social o el contacto visual, ausencia o falta de imitación, ¿ya? Por ejemplo, yo aplaudo y el niño no aplaude, ausencia o escasos intentos de conexión social, falta de habilidad de interesarse en mantener una interacción social y resistencia a ser abrazado. Hay falta también de conciencia como de la existencia de las otras personas. Ya es como cuando uno dice que hay un niño que está como en su propio mundo. Prefieren también el juego individual y en el fondo hay falta de iniciación o de participación en un juego social con otras personas. Hay una falta de interés en otros niños o la aproximación social es extraña, es decir, de una forma disruptiva o agresiva. Hay falta de conciencia en relación a convenciones sociales, por ejemplo, en relación al espacio personal o en tomar turnos al momento de tener una conversación. Hay una falta o escasa capacidad de respuesta a los sentimientos de los demás.
si la otra persona está feliz, está triste, etc. Tienen interacciones anormales, perdón, con los pares o con los adultos, o sea, son como muy cercanos o son muy distantes. Eh, el nivel de motivación por socializar es normal o exagerado, pero con escasas habilidades para inferir las intenciones o comportamientos de los otros. Y suelen ser pacientes que están motivados por socializar, pero que son incapaces de mantener una interacción social que se pueda, en el fondo, disfrutar mutuamente, como en el fondo por esta inhabilidad de anticipar el conocimiento y los intereses del otro, por ejemplo, no sé, no respetar los espacios personales o los límites personales, hablar solo de los intereses como del paciente, y en el fondo no enganchar como con los intereses de la persona con la que estoy interactuando. En relación a las conductas, los intereses y las actividades restringidas y repetitivas, estos pacientes presentan manerismos motores repetitivos, hay resistencia al cambio, es decir, acá la rutina es súper importante, ¿ya? O sea, al paciente no le gusta salir de su rutina, y a veces podemos tener alteraciones conductuales asociadas a eso, o sea, hay que estar conscientes como de la relevancia de la rutina para el paciente. A veces como que representan escenas de video o dibujos animados que han visto. Lo otro es que presentan un juego que es atípico, es decir, un juego que es repetitivo, que no es imaginativo ni creativo, que carece de lo que se conoce como el pretend play, que es en el fondo este como juego de pretender que soy algo, o sea, por ejemplo, que pretendo ser un superhéroe o pretendo ser la mamá y tengo una muñeca y le doy de comer, como ese tipo de juego. Y también lo otro que es muy característico es la atención excesiva a partes de objetos, o sea, no necesariamente el objeto en sí mismo, sino por ejemplo a una parte puntual de alguno de los objetos. Y además hay falta de reacción o una reacción inusual a, a estímulos sensoriales, como no sé, por los ruidos, las texturas, los olores. Entonces, ¿qué síntomas precoces tenemos? Que esto en el fondo es importante como tenerlo claro, porque son síntomas que nos van a alertar. ¿Ya? En general, en niños tan chicos como eh, las cosas que nosotros nos pueden hacer sospechar, siempre es importante como tener la visión de los padres o cuidadores, ¿ya? Entonces a veces el síntoma puede ser que los padres estén preocupados porque sienten que el paciente tiene ciertos como déficit en su habilidad social, ¿ya? O a veces tiene algunos déficits en sus habilidades de lenguaje o en su comportamiento, eh, o les llama la atención la intolerancia al cambio. También, por ejemplo, un retraso del lenguaje y en la comunicación, o sea, las habilidades de comunicación y las habilidades sociales, ¿ya? O sea, falta de orientación por el nombre a los 12 meses, tiene que alertar, ¿no? Eh, falta de como manifestaciones de interés, como apuntar, por ejemplo, eh, a los 14 meses. Falta de el pitch and play, que era lo que hablábamos, como por ejemplo alimentar una muñeca a la edad de los 18 meses. Otra cosa, otro síntoma precoz es el evitar el contacto visual, querer estar solo, tener como dificultades para entender los sentimientos de otras personas, o hablar de ellos como si fueran los sentimientos propios. La ecolalia, que es en el fondo repetir palabras o frases una y otra vez, dar como respuestas a preguntas que en realidad no tienen mucha relación, eh, alterarse o ponerse triste o enojarse por cambios pequeños, tener intereses obsesivos, hay también algunos manierismos, tener como reacciones inusuales
a cómo las cosas suenan o huelen o saben o se ven o se sienten. Todos estos síntomas son importantes que ustedes los tengan en mente porque nos tienen que alertar de que estamos frente a un paciente que tal vez pueda tener un trastorno del espectro autista. Y lo otro es que además son cosas que a los padres le van a llamar la atención y que si los padres se los comentan a ustedes, es importante que los consideren y que sepan que es relevante. Bueno, el trastorno espectro autista además se asocia a varias condiciones. Como habíamos hablado, hay una base genética en esta enfermedad y se asocia a múltiples síndromes genéticos. Yo la verdad es que nombré algunos de los más conocidos, pero son múltiples, hay varios más, ¿ya? Por ejemplo, el síndrome X frágil, el síndrome de Angelman, el síndrome de Rett, el síndrome de Cohen, el síndrome de Cornelia-de-Lange, la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Noonan, el síndrome de George, etc. Ya son múltiples. También es importante saber que un 33 a un 45% de los pacientes con trastorno del espectro autista tienen discapacidad intelectual. Sin embargo, como pueden ver en ese porcentaje, no porque un paciente tenga un trastorno del espectro autista quiere decir que tiene una discapacidad intelectual. Así que también eso es importante para nosotros, como para no ser, como entre comillas, prejuiciosos o asumir ciertas cosas de los pacientes. Un 50% tiene un trastorno de déficit atencional y hiperactividad y hay un 30% de pacientes con trastorno del espectro autista que tiene epilepsia. Bueno, entonces, teniendo claras cuáles son como los síntomas que nos deben alertar en relación a que un paciente pudiese tener un trastorno del espectro autista, es importante saber, bueno, cómo vamos a hacer el diagnóstico, ¿ya? Es importante sí que sepan que el diagnóstico en general no lo va a hacer el médico general, sino que lo que nosotros vamos a hacer como médicos generales o como en el fondo la atención primaria es tener la sospecha y aplicar algún método de screening si es que es posible, pero en el fondo nuestra labor es más bien como de vigilancia y derivación, ¿ya? Pero es importante que sepan cómo, en el fondo, cómo hacemos el diagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? En el DSM-5, que como yo les comentaba, que está un poco más actualizado y que clasifica en el fondo tiene una sola categoría para el autismo, que es el trastorno del espectro autista, y que ahí los clasifica según severidad. Entonces, cuando vamos a hablar de un paciente que tiene un trastorno del espectro autista, de partida tienen que cumplir estos criterios que están aquí en negrita, ya donde el primero sería un déficit persistente en la comunicación e interacción social en múltiples áreas, que va a estar demostrado por déficit en las tres áreas siguientes. El primero es de la reciprocidad social emocional, ¿ya? Es decir, en el fondo, lo que comentábamos antes, que en el fondo el paciente falla en lograr como una conversación que sea agradable y que sea disfrutada por ambas partes, por no lograr como compartir intereses con la otra persona o por en el fondo no ser capaz de entender lo que piensa o lo que siente la persona con la que está teniendo la conversación. Por ejemplo, bueno, también déficit en las conductas comunicativas no verbales utilizadas para las interacciones sociales, ya, o sea, por ejemplo, lo que la persona, o sea, lo que el paciente en el fondo está diciendo, como que no está coordinado con su lenguaje no verbal, ¿ya? Como, no sé, pues el contacto visual, expresiones faciales, los gestos, el lenguaje, como el lenguaje corporal, perdón, la prosodia, el tono de la voz, etcétera. Y por último, el desarrollo, mantención y comprensión de las relaciones, ¿ya? En el fondo, los pacientes tienen dificultades para ajustar como su comportamiento a los distintos settings sociales. Hay como escaso interés en sociabilizar, dificultad para hacer amigos y incluso cuando tienen como interés en las amistades.
El otro criterio tiene que ver con los patrones restrictivos y restringidos de comportamiento, intereses o actividades, ¿ya? Y que esto va a estar demostrado por dos o más de los siguientes, ¿ya? Movimientos estereotipados o repetitivos, uso de objetos o habla, ecolalia. Lo otro, por ejemplo, lo otro que está incluido es la insistencia en lo mismo, la herencia firme, las rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Por ejemplo, no sé, pues, ordenar todos los juguetes en una línea, ¿ya? Los intereses fijos altamente restringidos que son anormales en fuerza o foco, ¿ya? En el fondo, como tienen así como a veces como fijaciones en el fondo por ciertos objetos, por ejemplo, no sé, por una aspiradora o parte de la aspiradora, y además tienen como intereses perseverantes, ya es decir, como que hay un foco excesivo en un tópico en particular. Además tienen una respuesta aumentada o disminuida a inputs sensoriales o un interés inusual en aspectos sensoriales del ambiente. Y los síntomas, lo que es súper importante en el fondo es que deben alterar el funcionamiento de la persona, o sea, debe tener una repercusión como en su desarrollo social, en su participación en la escuela, en sus relaciones familiares, etc. Y los síntomas deben estar presentes en el periodo de desarrollo temprano, pero ojo que a veces se pueden hacer evidentes una vez que las demandas sociales exceden la capacidad limitada que tiene el paciente. O sea, podemos darnos cuenta cuando ya las exigencias de las relaciones sociales empiezan a dejar en evidencia un poco la carencia que tiene nuestro paciente. Y posteriormente estos síntomas se pueden enmascarar con estrategias aprendidas, es decir, hay ciertas conductas como que pueden aprender los pacientes para poder desarrollarse de una forma un poquito más, como entre comillas, normal dentro de la sociedad. Y lo otro que es importante, que hay otros criterios, que los síntomas no son mejor explicados por una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo psicomotor. Entonces, esto para mí es como un poco lo más importante, creo yo, de esta presentación. Lo otro en general son más bien conceptos que tenemos que manejar. Pero acá es súper importante que nosotros sepamos cuál es nuestro rol en relación al trastorno del espectro autista, y principalmente es la identificación temprana y la sospecha clínica. O sea, nosotros con lo que hemos como aprendido hasta ahora deberíamos tener una alta sospecha siempre y lograr identificar de forma temprana a los pacientes que puedan requerir una evaluación por un especialista. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, con métodos de screening más la vigilancia. O sea, nosotros somos en el fondo el médico al que va a llegar el paciente en primera instancia, ¿ya? Entonces hay que sospechar en niños que tengan problemas en la interacción social y que no se estén explicando por dificultades en el lenguaje o por un déficit cognitivo. Ya vamos a derivar a especialistas y ahí pediatras o neuropsiquiatras en general es lo que tenemos más disponible en Chile. Ya es importante ahí, bueno, se puede derivar directamente al pediatra, y si no, si es que quiero derivar a un especialista como un neuropsiquiatra, es importante que sea una persona que se dedique a esta área. Ya, y hay que derivar precozmente para intervención, porque claro, una cosa es como hacer el diagnóstico, pero otra cosa es tratar de apoyar al paciente como en las distintas áreas donde tiene algún déficit, ¿ya? Y ahí hay que derivarlo a donde corresponde. Entonces, si el paciente tiene dificultades en la comunicación o tiene un lenguaje atípico o un retraso global del desarrollo psicomotor, dificultades con la rutina o conductas desafiantes, todas esas son cosas que en el fondo nosotros podemos empezar a manejar incluso antes de tener un diagnóstico confirmado. Bueno, la identificación precoz entonces nos va a permitir hacer una planificación temprana de la educación, dar apoyo familiar, entregar los cuidados médicos necesarios, tratar las condiciones asociadas, realizar un consejo genético y realizar intervenciones tempranas, ¿ya? Entonces, todas estas cosas son importantes para que el paciente tenga un mejor outcome, ¿ya? En la vigilancia, en el fondo, o sea, cuando el paciente los va a ver en el fondo, hay que dejar en evidencia
analice las preocupaciones de los padres. Nosotros tenemos que preguntarle a los papás y darles el espacio y la confianza para que ellos puedan hablar de cuáles son sus preocupaciones. Hay que llevar de forma ordenada, ojalá, la historia del desarrollo del paciente, o sea, cómo se ha ido desarrollando, y hay que observar de qué forma interactúan los padres y el paciente, y siempre es importante, como les decía, escuchar a los padres y tomar en cuenta sus preocupaciones. Bueno, y como médicos generales, entonces, nosotros podemos hacer screening, ¿ya? Y que lo que nos va a permitir es, en el fondo, establecer la necesidad de mayor evaluación, ¿ya? En quiénes vamos a realizar o sea, quiénes vamos a aplicar alguna herramienta de screening, en general en todo paciente sintomático, es decir, tengo un paciente que tiene un retraso en hitos del lenguaje y la comunicación, o que tiene una regresión en sus habilidades sociales y el lenguaje, que tiene algún familiar con un trastorno del espectro autista, como un hermano, eh, o muchas veces es simplemente por la preocupación de los padres o los cuidadores. Ya eso recuerden que siempre hay que considerarlo, o sea, no porque nosotros no veamos ninguna de las otras tres cosas que les mencionaba, eh, no, la preocupación de los padres cuidadores no va a ser suficiente para hacer una herramienta de screening, así que hacerlo igual en esos casos. Ya, o sea, si los padres están preocupados porque creen que su hijo puede ser autista o tiene un trastorno del espectro autista, como que ahí es importante que ustedes acojan eso y puedan aplicar alguna de estas herramientas. La recomendación, que es al menos como en Estados Unidos, es realizar aplicar algún test de screening a los 18 y a los 24 meses, ¿ya? Acá les puse un ejemplo que es el MChat-RF, ya que la verdad no voy a ahondar en qué se trata esta herramienta de screening, pero que ustedes la pueden googlear y tener claro cómo se aplica y todo. ¿Y qué pasa cuando tengo un screening positivo? Bueno, voy a tener que derivar. Entonces, ¿para qué voy a derivar? Para que se realice una evaluación diagnóstica. Ya, o sea, tengo que derivar al pediatra, al neuropsiquiatra o en el fondo al especialista que pueda hacer el diagnóstico con los test diagnósticos que existen. Derivo también para realizar terapia de lenguaje y habla en el caso de un paciente que tenga dificultades en ese aspecto. Y siempre es importante hacer una evaluación auditiva igual, o sea, a veces nosotros creemos o estamos sospechando que el paciente tiene un trastorno espectro autista cuando lo que en realidad tiene es una discapacidad auditiva. Así que eso es importante no olvidarlo. Bueno, entonces, ¿qué síntomas nos van a parecer como relevantes para que, por ejemplo, apliquemos una herramienta de screening? Entonces, si el niño, por ejemplo, no apunta a objetos para mostrar interés, por ejemplo, no mira los objetos que cuando una persona los apunta, tiene dificultades para relacionarse con otros o no tiene interés en las otras personas, evita el contacto visual y le gusta estar solo, tiene problemas como entendiendo los sentimientos de las otras personas o hablar de los sentimientos de otras personas, prefiere no recibir mucho contacto físico, que lo abracen, o puede ser que le guste que lo abracen solo cuando él quiere. Aparentan como no estar conscientes o no estar atentos a lo que otra persona habla, pero responden a otros sonidos, o sea, en el fondo están conscientes, pero no están como con su atención en la persona. Pueden interesarse mucho en las personas, pero no saben cómo hablarles o cómo jugar o cómo relacionarse. A veces repiten o hacen eco de ciertas palabras o frases que se les dicen, o repiten como palabras o frases en el lugar de donde va el lenguaje normal, ¿ya? Que le llamamos ecolalia. Tienen problemas para expresar sus necesidades usando como palabras y movimientos típicos. No juegan lo que hablábamos del pretend games, en el fondo hacer como que, ¿ya? O sea, hago como que soy la mamá de esta muñeca y le doy de comer, y hago como que le doy de comer. Repiten acciones una y otra vez, tienen dificultades para adaptarse cuando la rutina cambia, tienen reacciones inusuales a cómo las cosas huelen o saben
o se ven, o se sienten, o suenan. Y lo otro que también es importante es que es la pérdida en el fondo de habilidades que alguna vez tuvieron. Ya, por ejemplo, que dejen de decir palabras que en algún momento utilizaron. Por último, quería comentarles que el MChat RF, que es esta herramienta de screening para la detección temprana de niños con trastorno espectro autista, les pongo este título en el fondo porque este es el estudio que se hizo acá en Chile donde se validó este test, ¿ya? Siempre es importante que cuando ustedes quieran aplicar un test, ya sea de screening o de diagnóstico, de lo que sea, tienen que preguntarse si está validado para la población en la que ustedes van a utilizarlo, ¿ya? Y esto se publicó en la revista Chilena de Pediatría el año pasado, ¿ya? Así que, bueno, lo pueden googlear si quieren, pero para que sepan, este test de screening está validado, por lo tanto es un test que podrían utilizar sin problemas en su consulta. Bueno, es una clase breve igual, pero la idea es como que se queden como con algunos conceptos para que logren identificar a los pacientes que puedan tener un trastorno espectro autista y eso en el fondo, esa detección precoz siempre lo que hace es darnos tiempo para en el fondo que el paciente se pueda desarrollar de mejor manera, para poder hacer intervenciones con la familia, para hacer derivaciones precoces, etcétera. ¿Ya? Así que les dejo ahí las fuentes, principalmente el UpToDate y bueno, y este artículo que les comentaba que se publicó hace relativamente poco. ¿Ya? Espero les haya quedado claro y cualquier duda que tengan nos vemos el jueves en la sesión de preguntas. Chao, que estén muy bien.